Hola Rosalena, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estuvo este mes? Hola, Ricker Silva, me da mucho gusto estar de nuevo contigo, pues este mes otra vez ya arrancando con cosas de carreras, que me dio mucho gusto, estuvo lo de Ferrari, estuvo lo del equipo Arrows McLaren, eh, bueno, hay muchas cosas, lo de Red Bull Racing que ya entrenaron. Hubo carreras de Fórmula E, obviamente no nos da tiempo de verlo todo, Es verdad. pero creo que hay tres temas principales en los que nos podemos enfocar. Claro que sí. Yo creo que uno de los temas, porque que me gustaría que arranquemos, es por Checo Pérez. Yo creo que lo que pasó este mes, que no nos vimos aquí en los micrófonos, debe tener muy contenta a toda nuestra audiencia mexicana, porque Checo Pérez ya se presentó oficialmente con Red Bull Racing y hizo ya unas pruebas, ya lo vimos con los colores del equipo. Bueno, ¿cómo lo viste? ¿Qué se siente de tener por fin pues a Checo Pérez con un equipo top, que creo que era algo que todos queríamos? Pues mira, está encantado, creo que es como que su sueño realidad y después de que se cumpliera el primer sueño que era ir a la Fórmula 1, esta vez está feliz como nunca. Yo lo veo como nunca, lo veo muy motivado, lo veo más maduro y me dio mucho gusto cómo reaccionó. Presentó su casco, que tiene otra vez el amarillo que a mí no me gusta mucho, pero es su distintivo. Y yo preferiría otro tipo de amarillo, pero bueno, eso es cuestión de gustos, pero tiene un diseño muy bonito con cosas mexicanas, tiene la bandera y creo que ese detalle en el que se trabajó bastante es un buen casco y esperamos que le dé mucha suerte. Bueno, y también dijo unas cosas interesantes. Yo por ahí estuve muy pendiente de ese primer test, que bueno, realmente no era un test, pero finalmente sí sirve para que el piloto vaya conociendo un poco el carro. Y dio unas puntaditas interesantes, porque dijo que más o menos ya entendía por qué el carro es tan retador para otros pilotos. Como no sé eso muy bien qué signifique, tú conoces mucho más a Sergio Pérez que yo, pero pues pareciera que él puede llegar a descifrar el coche más rápido de lo que pensábamos, o por lo menos uno dice, bueno, el man parece que va por buen camino, se ha entendido bien con el equipo, ha empezado a entender el carro, pero son solo 3 días los que va a haber de test este mes. El próximo mes ya tendremos la Fórmula 1 iniciada. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuáles serían como, no sé, como lo que tú esperas de Checo Pérez ahorita al comienzo de año? Él ahorita tiene mucha presión, pero está disfrutando la presión porque tuvo ya 10 años de tener una presión en el que no daba los resultados que él quisiera y ahorita tiene una presión con la oportunidad de sí conseguir los resultados que él quiere. En su primer día, pues todo fue nuevo, fue conocer a nueva gente, porque obviamente en el paddock pues los conoces de vista, pero no conoces a todos directamente, entonces fue desde conocer al ingeniero, a los mecánicos, y el auto dijo que en comparación al Racing Point, bueno, a su equipo anterior, la posición es diferente, la posición del volante también es diferente, la manera en que la potencia se desarrolla también es diferente y la unidad de potencia también es diferente porque aquí usan Honda y en su equipo anterior usaban Mercedes. Eso es algo que mis Incluso amigos estaban ahí como hablando mucho estos días, ¿sabes? Y es tanta la sensibilidad que tiene un piloto. Yo creo que eso es una pregunta que la gente se hace. Es tanta la sensibilidad de un piloto que puede sentir diferencias tan grandes entre un Racing Point y un Red Bull Racing, porque finalmente
si tú pintas uno, si los pintamos todos de blanco, es muy difícil saber cuál es cuál. No, sí, sí hay diferencia. Y además ya cuando eres un piloto experimentado, me acuerdo que decía, por ejemplo, César Tiberio Jiménez, un piloto mexicano de otro que estuvo a punto de llegar a Fórmula 1, que es Giovanni Aloy, y decía, no, es que él tiene un trasero buenísimo porque todo lo nota. Entonces, y eso cuando tú sacas el coche y sientes las diferencias, ese trasero es importante. Y bueno, el problema aquí es que nada más tienen 3 días de entrenamiento y por eso sacan el asunto del Filming Day, que ese día de filmación pues se supone que es para que filmes cosas, para hacer comerciales, para hacer cosas promocionales, pero ahora lo ocupan también como de alguna manera test. Y en este caso, ellos usaron el auto, el RB15, que es la versión de 2019, y también usaron el RB16B, que ya es la versión nueva. En el caso de Max, él siente que no se pudo sentir tanto las mejoras porque no usaron los neumáticos Pirelli que van a usar, sino nada más usaron unos que le llaman demo, que son como de muestra. Pero en el caso de Checo, a él sí le sirvió porque es un auto totalmente diferente. Esperemos que sea mejorada y por lo mismo, pues también Checo siente que se puede, que se puede adaptar bien a este coche y que se le pueden hacer cambios. Y eso es lo que esperamos todos, Razonable. finalmente. Sí, claro, sí, claro. Claro. Ellos tienen nada más 3 días de test como tal, no solo para Red Bull, sino para todos los equipos de Fórmula 1. Y realmente yo creo que cada vez reducen más y más esos días. Porque también si van a quitarlo de, en algunos lugares quieren ver la posibilidad de quitar algunas prácticas o tiempo de prácticas o algo así, que todo eso todavía no está en pláticas, pero si lo hacen, pues realmente va a volver la brecha grande entre equipos chicos y grandes, porque los chicos no van a tener el personal como para poder aprovechar de la misma manera que un equipo grande en esas prácticas. Esa es una de las grandes incógnitas porque yo he visto mucha gente un poco esperanzada que esta temporada vaya a ser un poco mejor, por lo que hay cambios un poquito los cambios en el reglamento que congelaron el desarrollo de motores, los carros son los mismos del año pasado, pero podían modificar la aerodinámica. Yo sí, la verdad, no estoy muy convencido de que vaya a haber muchos cambios. Yo creo que va a ser una temporada muy, muy similar a la que acabamos de ver en el 2020, pronto con menos problemas causados por la pandemia, pero en general yo no creo que el orden se vaya a alterar mucho. Yo espero que Checo Pérez, a mí me parece que Checo Pérez sí puede estar ahí muy cerca de Max. Yo le tengo fe desde que anunció que se iba para Red Bull. Creo que es un piloto, o sea, esos 10 años de experiencia en un equipo de media grilla, que era Racing Point hasta el año pasado, vayan a saber cómo vayan a llegar este año, pero era un equipo de media grilla y él le sacaba todo lo que se podía sacar a ese coche. Yo creo que esa experiencia como de poder desarrollar un carro y llevarlo es algo que Max no tiene. Max ya llegó a un carro que era bueno, él lo sabe llevar muy bien, no estoy diciendo que no sea un buen piloto, lo sabe llevar muy bien, lo sabe llevar muy rápido, pero creo que mentalmente puede ser el año más difícil que pueda estar enfrentando Max Verstappen en la Fórmula 1. Sí, definitivamente, porque él en Fórmula 1 siempre le habían tocado pilotos jóvenes en los que él podía mentalmente ser superior a sus coequiperos. Y en este caso ya llega con Checo, que él le ha tocado picar piedra con equipos
en donde falta algo, falta un mejor coche, falta un mejor coequipero, o sea, hay una serie de carencias. Entonces, y con la edad de Checo, que es mayor a Max, yo creo que va a ser una situación interesante. Y realmente de eso también va a depender el que lo vuelvan a renovar, si hay una buena compatibilidad entre ellos. Y ahí llegamos a un tema interesante que a mí me gustaría y que ahondáramos un poquito porque esto lo hemos hablado tú y yo antes, sobre toda esta negociación, toda secreta, que no hubo, que sí hubo, que se esperaron hasta último momento, pero viendo los tweets que tú mandabas, tú desde mucho tiempo antes de que se anunciara oficialmente, tú ya habías publicado que eso estaba firmado. ¿Qué fue lo que pasó ahí entonces? Porque a la gente también le puede dar un poco de suspicacia porque se demoraron tanto en firmar a Checo Pérez. Yo creo que fue una serie de situaciones que se conjuntaron. Una, que por ejemplo, Albon es de ciudadanía tailandesa y también ciudadanía británica, y precisamente estaba ahí porque el creador del Red Bull, de la receta de Red Bull, es de Tailandia y su hijo es el accionista mayoritario. Y no lo podían correr como están acostumbrados a hacer con otros pilotos, que usualmente con Red Bull ellos sí cumplen lo de que todos los pilotos son desechables, y entonces si no les gustaba uno, lo corrían o lo cambiaban al equipo junior o hacían algo. Entonces era importante que aunque ellos ya sabían lo que iba a pasar, Albon ya sabía lo que iba a pasar, pero no lo podían decir como para no incomodarlo o no dejarlo mal ante el mundo. Esa era una, por eso no podían anunciar. Otra, Checo llevó un patrocinio, una cantidad de patrocinio importante, y de esa cantidad él quería que le dieran una parte como sueldo, y Red Bull no quería. Él quería quedarse con todo lo que llevaba Checo de patrocinios, y lo que quisiera Checo, eso lo sacara aparte, él buscando otros patrocinios. Por eso hizo la conferencia de prensa que era en español, que era para México. Él realmente no se ha distinguido por estar haciendo muchas conferencias de prensa con la gente de México. Entonces, de pronto, pues que le viniera el amor por la prensa, pues no era eso, era que quería sacar patrocinios. ¿Y qué pasaba? Pues si está la duda de que Checo no tiene dinero, no tiene equipo, pues yo, patrocinador que me cae muy bien y que lo admiro, pues lo voy a patrocinar. Entonces, esa fue otra de las situaciones. Pero eso está firmado, ¿verdad? Eso se firmó hacía mucho más tiempo. Sí, eso se hizo antes, porque esa conferencia de prensa fue a finales de noviembre, y antes de la conferencia de prensa yo sabía que ya estaba el contrato ya firmado, ya lo habían llevado a Suiza. Hay que recordar que la FIA tiene dos sedes. Una sede que es la que todo el mundo conoce, que es la de la Plaza de la Concordia en Francia, en París, y otra que está en Suiza. Cuando yo estuve de viaje por allá en París, mientras todo el mundo va y visita el Louvre y cosas de esas, yo fui a visitar la sede de la FIA. Tienen ahí un museíto pequeñito, una exhibición más bien, ahí al frente de la Plaza de la Concordia. Qué interesante. Además, esa plaza tiene toda la historia del mundo. El obelisco que tiene es egipcio,
Y bueno, entonces eres muy afortunado. Sí, sí, de acuerdo. Y bueno, entonces, volviendo a lo de Checo, el contrato ya lo habían llevado, ya lo habían firmado. Y además en el contrato ya tenía que haber ciertas cosas de sueldo y de todo, porque la FIA no te deja que corra un piloto gratis. Tiene que, tiene que correr con un sueldo. Entonces, eso sí sería interesante ver qué tanto le pusieron de sueldo o cómo estuvo la negociación, porque él después de firmado está buscando patrocinios para tener más dinero. Ujú. Entonces, y bueno, después, como estuvieron alargando el asunto, se dieron cuenta que desde el punto de vista mercadotecnia estaba resultando maravilloso, porque todo el mundo hablaba que si se iba, que si no se iba, que si quería una opción de irse, por ejemplo, a indicar, él no quería irse a indicar, decía que tomaba un año sabático o que tomaba o que se iba a alguna categoría por ahí en Europa y, y todas esas cosas pues eran tweets, eran artículos en periódicos, en revistas, en el internet. ¿Y qué decía todo? Decía Red Bull. Y era publicidad gratis. Entonces, yo como Red Bull también me hubiera esperado. Ahora, una situación que se me hizo muy rara, su papá de Checo, él le encanta dar primicias y hay veces que suelta la noticia aunque no quiera el equipo o el patrocinador la suelta, aunque sea 5 minutos antes, pero él no se puede aguantar. Eh, ¿Cómo logró Checo que no lo hiciera su papá? No lo sé, pero mis respetos. Si no le dijo, no lo sé. Y si le dijo, cómo hizo para que no se le saliera, porque él tiene que decirlo, ¿sí? Entonces, La hipótesis es que no le dijo ni al papá. yo pienso eso. Ahora, eso sí, su mamá, su papá y su hermana, nada más faltó su hermano, pero ellos tres fueron a la última carrera del año pasado. Y después de la última carrera fue el anuncio, entonces ya de ahí se sacaron fotos y ya hicieron lo que saben hacer muy bien en redes sociales. Ahí sacaron unas fotos por esos días que me parecieron muy curiosas porque Checo se sacó una foto con Sebastián Vettel. Y unos días después, creo que ya después del anuncio, sacaron una foto de Checo con Christian Horner y con Helmut Marko. Y en esa foto tiene la misma ropa que tenía en la foto de Vettel que fue tomada en Abu Dhabi. Entonces ahí también hay como pistas de que ya en Abu Dhabi la cosa estaba Ya cerrada. estaba cerrada. Claro. Sí, ya estaba cerrada y es más, tan estaba cerrada que Ted Kravitz de una televisora inglesa lo dio a conocer, que ya estaba hecho el trato, pero no dijo más. En cambio, yo en mi tweet no solo dije que ya estaba firmado, sino también dije que estaba firmado por un año. Entonces, también eso fue interesante porque mucha gente quería saber mis fuentes y obviamente pues no puedo decir mis fuentes. Entonces, fue una situación. Y de hecho yo ni siquiera lo hubiera tuiteado, lo tuiteé porque de alguna manera sí me molestó un poco lo de la conferencia de prensa con prensa mexicana de Checo, que realmente no dijo nada, Es que esa porque fue lo la que dijo, sensación que nos quedó a todos, ¿no? Como, ¿para qué haces esta conferencia si no estás diciendo nada? Y yo veía mucha sí, gente en la misma conferencia
que yo estuve ahí también, además que la demoraron como 1 hora y media Además, y todo el mundo decía, no, es que debe que ser fue una falta de que, respeto. que están esperando la confirmación de Red Bull y esto y lo otro. Bueno, eso fue un caos, pero afortunadamente las cosas se han dado como esperaba toda la afición mexicana y creo que la afición latinoamericana, porque finalmente Checo Pérez es Latinoamérica en la Fórmula 1 de una u otra manera. Hay una cosa a la que quiero volver, porque tú hablaste ahí de que Checo Pérez había de pronto dicho que se iba a tomar un sabático, pero en esa conferencia también dijo no solo eso, sino que él ya tenía asegurado su cupo en Fórmula 1 para el 2022. Sí, porque lo que estaba buscando era que saliera patrocinadores para 2021. Ah, Claro. curioso. Y otra cosa que dice que me parece muy chévere y creo que nos da el pie para hablar del otro tema que tenemos es ¿qué dijo Checo de IndyCar? ¿Era una opción irse a IndyCar en caso de que no corriera este año en Fórmula 1? Cuando le preguntaron, hubo alguien que le preguntó sobre IndyCar y él dijo que no. Y sospecho que dijo que no porque no le gustan los óvalos. Y no es el único. Creo que hace unos meses en una entrevista Lewis Hamilton también dijo que no le gustaban los óvalos. En general en Europa no gustan mucho de los óvalos, aunque había, o al menos hace unos 10 años, una serie, creo que era de NASCAR, que se llama Days of Thunder, como la película que protagonizó Tom Cruise en Inglaterra. Incluso en esa época había un colombiano corriendo en esa serie. Y hace poco entonces también ha habido muchos que han pasado de Fórmula 1 en los últimos años a la IndyCar, como Alexander Rossi, Magnussen y este año va Romain Grosjean. Y Romain Grosjean, una de las cosas que nos enteramos también este mes es que aunque había firmado para una temporada completa en la IndyCar, después de su accidente en Bahrein, seguramente reflexionando sobre la vida y su vida familiar ahora, pues él tiene un par de hijos, creo, y su esposa, pues él ya después del accidente le dijo a Chip Ganassi, no mentiras, ahorita he olvidado el equipo para el que va, no sé si es con Chip Ganassi, bueno, No, es con Dale Con Racing, precisamente uno de los equipos en los que estuvo Michael Jordan Jr. Exacto, y le dijo, no, sabes que no voy a correr la temporada completa, voy a correr solamente los circuitos permanentes y callejeros. ¿Por qué pasa eso? Y sé que tú tienes ahorita mucha información, pero ¿por qué pasa eso que los pilotos de Fórmula 1 suelen tener como esa prevención con los óvalos? Bueno, hay varias teorías. Por ejemplo, Juan Carlos Casco, que por cierto le mando un saludo, que es comentarista de Fox, él me decía que en su experiencia él ha visto que hay pilotos que si les va bien, les gustan los óvalos, y si no les va bien, entonces no les gustan. Otros pilotos no es cuestión de que tanto de gusto o no, sino que no se adaptan a los óvalos, porque es un manejo diferente, la puesta a punto es diferente, entonces es es como, pues no me gustan porque no me va bien o no me siento a gusto. Esa es otra de las situaciones que he encontrado. Y obviamente lo del miedo, pues sí, ¿cómo no vas a tener miedo si es un auto totalmente diferente al que tú estás acostumbrado de manejar? Y más si es NASCAR. O sea, con los fórmulas, aunque sean óvalos, es diferente el manejo en fórmulas que en Stock Cars. Entonces, imagínate un piloto de Fórmula 1 se va de pronto a Stock Cars, dificilísimo. Y si se va a IndyCar, pues también es un reto difícil, porque en IndyCar, como cada vez hay menos óvalos, pues tienes de pronto un óvalo chiquito tipo, no sé, Milwaukee,
y luego tienes un super speedway de 2.5 millas como es Indianápolis, y el manejo es diferente, la manera de succionarse es diferente. Y si te toca tantito aire sucio, adiós mundo cruel. Entonces, a lo mejor un chico de 20 años, pues puede andar mejor y más rápido que uno de 30, porque llega todavía con ganas de sobresalir, con menos miedo, con más arriesga, y en el caso de Grosjean, pues él viene de un accidente, entonces también ya piensa en su familia, ya piensa en otro tipo de situaciones, como incluso en el caso de Jimmy Johnson, que se acaba de retirar de NASCAR. Ajá. Jimmy va a correr en IndyCar. Ah, él es el que va con Chip Ganassi. Sí, pero el pequeño detallito es que él no quiere correr óvalos. Dices, ¿cómo se ha ganado campeonatos en NASCAR? Es una leyenda viviente y no quiere. Pues sí, pero a los 45 años, tú ya sabes que un choque en un óvalo, pues quién sabe cómo te vaya. Entonces él decidió que no quiere óvalos. Eso sí ha sido una sorpresa realmente porque en serio, o sea, toda su vida corrió en óvalos y él sí ha hecho una trayectoria completa en carreras de óvalos en Estados Unidos. Me imagino que debió haber corrido midgets, sprint cars, en tierra. Es realmente sorprendente no verlo a bordo de un IndyCar en óvalos. Ojalá se arrepienta y se anime. Yo creo que cuando esté en mayo corriendo en Indianápolis, de pronto lo piense una segunda vez. Pues a lo mejor al revés, de pronto lo piense y dice, no, definitivamente estoy seguro que no, porque Indianápolis no es nada fácil. Es una pista bastante difícil y si no tienes el auto adecuado, es el problema. Pero no será como, no sé, pues obviamente hay muchas razones lo que nos has contado, pero no es como una sobrereacción un poco de los pilotos. O sea, hemos tenido gente corriendo en óvalos toda su vida. Obviamente hay muchos ejemplos de gente que se ha retirado por accidentes en óvalos, como Emerson Fittipaldi, por ejemplo, en el 97. Uh-huh. Pero también tuvimos a Mark Martin en NASCAR corriendo hasta los 60 y pico años, tal vez. Hemos tenido también gente que ha pasado de la Fórmula 1 de vuelta a la IndyCar o a la NASCAR, como Juan Pablo Montoya, como Nigel Mansell, que lo han hecho bastante bien. El mismo Alexander Rossi es un gran piloto en IndyCar, es un gran piloto en Indianápolis, le ha ido muy bien. El mismo Justin Wilson. Entonces, no sé, a mí sí me parece, yo sí encuentro un poco raro, como difícil de entender. Bueno, es que la situación es diferente. No es lo mismo correr un óvalo en un stock car que en un Fórmula. Por ejemplo, a mí me tocó una vez un ride con Kyle Busch y realmente, y le dije que quería que fuera el ride más rápido de mi vida, y eso siempre les digo a todos los pilotos con los que me toca ride, pero en este caso, el NASCAR, yo lo que vi, las fuerzas G no son muy grandes, pero el problema, no fue en óvalo, fue en el circuito de Fórmula 1 de Indianápolis. Pero lo que sí noté fue que cuando ya íbamos como a 3/4 de la recta principal, no me preocupaba la velocidad, me preocupaba si esa masa iba a frenar e iba a dar vuelta. Entonces, y por ejemplo, esa vez fue dentro de un evento que se llamó Trading Paint, en el que Juan Pablo Montoya y Gordon intercambiaron autos. Uh-huh. Entonces, Gordon estaba impresionado con la respuesta tan rápida del Fórmula 1, que era un BMW, en el frenado.
y Montoya por primera vez se subió al NASCAR. Por ejemplo, Montoya, cuando fue a correr para Chip Ganassi en Indianápolis, ganó en sus primeras 500 millas de Indianápolis y ganó 2 veces. Y en cambio en NASCAR ha batallado mucho y no ha podido ser campeón. ¿Quieres que sigamos con los óvalos o nos vamos de una vez a la presentación de McLaren? Ah, bueno, pero pues eso está muy relacionado. Pato O'Ward sigue con McLaren este año, un carro precioso. ¿Qué esperanzas tenemos ese año con Pato O'Ward? El año pasado creo que lo hizo bastante bien y además a mí me parece, bueno, que quisiera ahí dar un poco de contexto porque es que la historia de Pato O'Ward es muy interesante porque él corrió a la par con Colton Herta en la Indy Lights y él ganó el campeonato y estuvo ese año al final probando con Harding Racing en la IndyCar y le fue muy bien. Es que no me acuerdo, creo que fue en Laguna Seca que clasificó entre los 5 primeros en su primera carrera en IndyCar y al final se quedó sin carro, no pudo correr al año siguiente, estuvo incluso corriendo para Red Bull Racing en la Superfórmula japonesa, si no estoy mal, tú me corregirás ahí si de pronto no recuerdo bien el dato. Y el año pasado volvió a la IndyCar con Arrow McLaren, una temporada pues buenísima, me parece genial, y este año volvemos. Sí, bueno, el primer año que fue 2019 que trató de calificar en Indianápolis no le fue bien, tuvo un accidente y ya no calificó. Al siguiente año regresa y se ve que tiene una fuerza mental tremenda, calificó a mitad del contingente en 15 y quedó sexto y fue novato el año de las 500 millas. Y realmente mis respetos. Yo espero que sea campeón, me encantaría que fuera campeón y que otra vez hubiera afición como la hubo en la época de Adrián Fernández, afición mexicana para los autos tipo Indy. Yo creo que eso se ha perdido mucho porque no hay carrera en México, no había un piloto mexicano que fuera competitivo y ahorita creo que lo tenemos todo. Ahora, no va a estar nada fácil porque el nuevo coequipero de Pato O'Ward es un piloto que como no siempre consigue el suficiente patrocinio para tener temporadas completas, entonces le ha tocado estar en muchas categorías y lo ha hecho bien. Entonces, el llegar a indicar a un ride de tiempo completo va a ser positivo para los dos porque creo que los dos se van a motivar para ganarle uno al otro. Entonces, con Felix Rosenqvist va a tener la situación interesante porque además él el año anterior o sea, 2019, que ya estamos en 21, no es el anterior, en 2019 estuvo a punto de ganar una carrera Pato y el que se la quitó precisamente fue Felix Rosenqvist. Es verdad. Entonces, no, ya me acordé. Hubo 2 carreras. Sí, tengo los cables cruzados, pero ya me acordé. Fue 2020 en el evento de Road America que hubo 2 carreras y en la segunda carrera, cuando faltaban 2 vueltas, Rosenqvist rebasó a Pato. Sí, es cierto. Y Pato más que nunca tiene la confianza de que está en un equipo con el que le podrá ganar a los que están frecuentemente en el podio a través de la historia de los fórmulas en Estados Unidos, como son Ganassi, como son Penske y en los últimos años Andretti, cuando
Michael hizo su equipo. Entonces, yo creo que la situación va a estar muy interesante. En cuanto a los autos, el diseño, el de Felix tiene más azul, el de Pato es más negro, lo hicieron a propósito para que los spotters los puedan identificar. Y yo creo que va a ser una situación interesante. Ahora, volviendo un poquito a los óvalos, eh, Pato es un buen ejemplo de lo que son los óvalos. Me acuerdo que el año pasado para Indianápolis dijo que se siente más rápido la velocidad en Indianápolis que en un circuito permanente. Que son dos disciplinas muy diferentes, a pesar de que ambas sean manejar carro y que a lo mejor la teoría pueda ser la misma, son dos disciplinas que requieren habilidades absolutamente diferentes. En un circuito permanente no se tiene tanto tráfico, no estás tan cerca de los demás carros y eso toca sortearlo de otra manera. En Indianápolis pueda que no vayan tan juntos los pilotos, pero la succión es tan grande que tú tienes que saber en qué momento puedes hacer el sobrepaso o no y dejar que la gente haga sobrepasos. No hay que defenderse tan duro porque igual es una carrera larga. Si en esta vuelta te pasa, en la siguiente recta tú lo vas a poder pasar. Bueno, por ejemplo, en el caso de Michel Jourdain Jr., él me comentaba que él le gusta, bueno, que prefiere los circuitos permanentes. Sin embargo, en su primera carrera la ganó en Milwaukee. Y Milwaukee usualmente le iba muy mal y era de sus peores pistas, que es un óvalo pequeño, que tradicionalmente se le ha llamado la milla de Milwaukee, pero en realidad mide poquito menos de la milla, como dato curioso. Y ahí fue su primera carrera y, bueno, no su primera carrera, su primer triunfo. Y dice que, claro, cuando tuvo un buen coche, pudo ganar y ya le gustó la pista y al año siguiente volvió y también le tocó podio. Entonces depende mucho la pista. Y también eso me lo había comentado otro piloto que es Juan Pablo García, que con él nos tocó trabajar en Europa cuando fue coequipero de Valtteri Bottas y también él fue piloto de óvalos, bueno, no de óvalos, en general, de toda la serie Indy Lights, le tocaron óvalos, circuitos permanentes y callejeros. Él su preferencia son los circuitos callejeros, pero con los óvalos sí al principio le costó trabajo y ya después tuvo un mejor equipo, un mejor auto y un buen spotter y entonces ya disfrutó mucho las carreras. Entonces Juan Pablo García decía que sí, que definitivamente tiene mucho que ver eso. Ahora, lo que sí es muy interesante con los pilotos que he platicado sobre los óvalos, a los que no les gusta, ninguno dijo que tenía miedo. Y solo uno medio dio a entender, uno que le decimos el aguilucho aquí en México, que si no tienes, que si no tienes un buen ingeniero para óvalos, un buen auto para óvalos, pues sabes que es mucho lo que arriesgas y cómo no te vas a sentir, pues digamos, incómodo, por no decir otra cosa. Claro. Y en cambio a Michelle Jourdain Jr. le comenté esa situación y me dice Michelle, dice, no, claro que sienten miedo, si no les gustan, claro, pero ¿cómo no vas a sentir miedo si no tienes un buen auto, si van los coches a toda velocidad
Y si es un super speedway, pues con que uno ande mal puede provocar un accidente fuerte. Y si es un óvalo pequeño, en pocas vueltas te pueden rebasar. Entonces, ¿cómo no vas a tener miedo? Sí, total. Y yo creo que es que, Tomás, yo sí creo que el miedo puede ser gran parte de la razón, porque finalmente el muro está muy cerca, a pesar de que ahora golpea menos duro, igual golpea duro. Hemos visto unos accidentes durísimos y baja el piloto así como turuleto después del porrazo. Y finalmente, pues una cosa que dicen en los óvalos es muy cierta. Hay solo dos tipos de pilotos en óvalos: los que ya se golpearon contra el muro y los que se van a golpear. Yo no conozco uno Sí. que no se haya golpeado. De pronto Sí. la leyenda diga que a lo mejor, no sé, Mario Andretti cometería el error de golpearse contra el muro. Todos les ha tocado tarde o temprano. A todos les toca, ¿eh? O sea, ese dicho es totalmente cierto. La visita al muro hay que cumplirla. En cualquier momento la vas a cumplir. Sí, incluso muchas veces puede no ser culpa tuya. Por ejemplo, me acuerdo en Nazaret, que es un óvalo chico, Michel Jourdain de pronto tuvo un accidente, se le fue de cola, pero porque el motor se rompió. Pero bueno, este mes creo que es importante que lo mencionemos para la audiencia. Empieza la Fórmula 1 y empieza la IndyCar, y han pasado cosas en ambas categorías. La Fórmula 1 no va a arrancar con el Gran Premio de Australia, porque han incrementado sus protocolos de seguridad para personas que vengan del extranjero y sobre todo, por ejemplo, de países como el Reino Unido, en donde está tal vez el 80% del personal de Fórmula 1. Entonces la temporada va a arrancar en el Gran Premio de Bahrein el día 28 de marzo. Y tenemos que la IndyCar, así como tú lo mencionaste, no va a arrancar. Se va a abril, ¿no? Se va hasta abril, hasta el 18 de abril. Ya no va a empezar en marzo en San Petersburg, sino el 18 de abril en Barber Motorsport Park. A mí me gusta esa pista. Tengo unos amigos que no les gustan, pero me parece una gran pista. Es bonita, es como, no sé, da un poquitico esta sensación campestre de las pistas viejas. Sí. Otra cosita que te quería preguntar entonces, ya después de todo esto que hemos hablado de circuitos permanentes, de óvalos, ¿a ti cuál te gusta más? ¿A mí cuál me gusta más? Yo creo que es difícil comparar, porque, por ejemplo, Fórmula 1 en Mónaco es mágico si estás ahí, aunque haya pocos rebases. Miami, como óvalo, la primera vez que vas, te encanta ese óvalo. ¿Homestead? Sí, Homestead, Miami Speedway, pero después llegas a Daytona y Miami queda muy lejos. Daytona tiene un peralte impresionante y si te vas a las gradas enfrente de la recta principal, lo ves todo y sientes cómo rugen los motores y cómo van pasando y es una situación impresionante. Y entonces ya llegaste a Daytona y dices, no, ya después de esto ya no hay más. Ah, no, tienes que ir a Talladega. Y entonces en Talladega ves a tres, como dicen en inglés, a three wide, a tres autos de lado a lado, y estás arriba, estás en el press box, y lo sientes aquí en el cuello, sientes la vibración, sientes el sonido, sientes la emoción que nunca te lo va a poder dar la televisión. Y entonces es una situación, y por ejemplo, Spa vas, y me acuerdo que yo estuve en sala de prensa en Spa,
que está a la vuelta de los pits de Fórmula 1. Bueno, en ese tiempo cuando fui, no sé ahora si sigue ahí la sala de prensa. Y entonces ahí ves cómo los autos suben por Eau Rouge y todo eso. Y dices, también esto es mágico. Claro, entonces, total. ¿Y tú también estuviste en Mónaco entonces? En Mónaco fui 2 veces con Salvador Durán. En una fue tercer lugar y fue el primer mexicano en un podio en Mónaco en la World Series by Renault 3.5. Entonces me tocó ver algo de historia. Fantástico, genial eso. No, sí, me encantaría que compartamos también esas experiencias en algún momento aquí en estos meses que vas a estar con Autos y Carreras muchísimo. Bueno, ya no me queda nada más que decir que ojalá tengamos un debut este mes de Checo Pérez que nos ponga a hablar muy rico en el próximo episodio, porque si la carrera es el 28, justamente ese día por la noche tendremos el próximo episodio de Autos y Carreras con Rosalena Torres, que para los que nos han estado escuchando, lo pueden encontrar en Twitter como @racingrosa. Sí, ahí mándenos sus comentarios y también a Autos y Carreras _. Así es. Que nos manden ahí a los dos sus comentarios, que quieren oír, que les gustó, que no les gustó. Todo, nos lo pueden escribir o sugiérannos también temas que quieran que tratemos con Rosalena Torres. Ah, sí, por ejemplo, Ana María ya nos sugirió que quiere Fórmula E. Ah, sí, que empezó este fin de semana y hubo una carrera muy emocionante, muy emocionante. Sí, sobre todo tiene mucho material de Fórmula 1 que se quedó ahí en el tintero y se fueron a refugiar a Fórmula E. Y realmente el nivel está muy alto de pilotos. Rosa, un gusto, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Al contrario, un gusto, siempre es un placer platicar con ustedes. Como ustedes saben, este podcast es posible gracias a la Sala Faniáticas en Bogotá, que nos pone todo el equipo para que podamos hablar con Racing Rosa y hace la edición y la publicación de este episodio. Estamos publicando los episodios en Spreaker, pero ustedes nos pueden escuchar en las aplicaciones que deseen, en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify. Apenas minutos después de que sale el episodio ya lo pueden ustedes escuchar en cualquier lado, y también queda en YouTube por si acaso les gusta escuchar podcasts en YouTube. Yo soy Ricker Silva y esto fue Autos y Carreras. Chao. Hasta pronto.